Hola, ¿cómo están? De nuevo volvemos a diálogo con agentes del sector económico y tenemos el gusto de poder tener de visita aquí en la redacción del Canal 5 Días al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien, gentilmente accedió a poder charlar con nosotros. Tenemos varios temas que queremos hablar con él y le agradecemos su presencia aquí en el canal. ¿Cómo estás, ministro? Buen día. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia. Encantado de estar nuevamente acá. Bueno, te decía antes de comenzar que la última vez que estuviste aquí en nuestra oficina, te había hecho la pregunta que te vengo haciendo hace varios años de el famoso grado de inversión. Y qué bueno poder decir, por fin, después de mucha espera, tenemos la calificación por parte de Moody's. Y la pregunta que, bueno, ya el análisis hemos escuchado bastante de diversos actores, es ¿qué se viene a partir de ahora? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Porque creo que generó una expectativa tremenda, hubo una repercusión no solamente en el plano local, sino a nivel internacional de muchos medios internacionales respecto a cómo Paraguay logró esta calificación. Y desde el Ministerio de Economía, ¿están ustedes ya diseñando, bueno, qué acciones a partir de ahora tenemos que comenzar a tomar, ministro? Ya, dos cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, creo que hay un tiempo de celebración y tenemos que aprovechar, digamos, ha sido Claro. una conquista del país. Como yo doy siempre en términos futbolísticos, acá fue un equipo que empezó allá en el año 2002, 2003 a mover la pelota y bueno, da gusto meter el gol y nosotros nos tocó meter el gol. Pero dado eso, hay que reconocer de que acá hubo mucha gente jugando. Entonces, Sí. todos tienen su mérito. No es solamente el que comenzó, no es solamente el que terminó. Siempre digo que es importante todo el proceso, porque hay muchos ejemplos de gente que comenzó, pero si alguien no continuó, no va a ningún lado. Ejemplo, Argentina, que tuvo cuantos planes, digamos, de reequilibrio macroeconómico y que finalmente no llegó a nada. Habiendo dicho eso, me gusta la pregunta porque justamente nosotros decimos, este no es el fin, este no es la meta. Acá tenemos que seguir trabajando, siempre con la implementación de políticas públicas que finalmente le lleguen a la gente, que es lo más importante, que le llegue a la gente. Y tenemos mucho por hacer de acá para adelante. Ejemplo, nosotros queremos justamente para dar una señal positiva de que no nos dormimos sobre los laureles, es impulsar esta ley que está pendiente ahí, que es la ley del servicio civil. Eso yo creo que en las próximas semanas vamos a estar impulsando para que se apruebe ya una primera, la primera ronda que sería en senadores y bueno, seguir trabajando ahí en todo lo que hace al éxito de Paraguay hasta ahora. Una cuestión, grado de inversión, ¿qué hacemos? Y me puede decir qué hace el Ministerio de Economía. Yo creo que el gran beneficiado de esto es y será el sector privado. El sector privado es el clave para aprovechar esta condición, por muchos factores. Nuestros bonos ya cotizaban muy bien afuera, ¿cierto? Si uno mira los números recientes, bajó y todo un poco Incluso más. en algunos casos mejor que otros países que ya tenían grado de inversión. Exactamente. Entonces, estamos bien, mejor que antes, pero ya estábamos luego bien. Entonces, hay un efecto positivo para el Estado, pero ya el Estado se beneficiaba por esa cuestión en la parte financiera por lo menos. El que estuvo mucho tiempo ausente afuera, por ejemplo, es el sector privado. ¿Hace cuánto que el sector privado no sale a emitir? Entonces el sector privado tiene que aprovechar en términos de que las condiciones financieras van a ser muy diferentes para ellos ahora de lo que eran antes. Eso en términos de financiamiento. En términos de quedarse acá, van a haber mucha más gente interesada en venir. Y tal vez en comprar o tal vez en ser socios de esta empresa privada. Entonces el sector privado debe estar preparado para que le vengan las ofertas afuera. Venga gente que quiera, no sé, invertir en un banco, invertir en una estancia, invertir en una firma de servicios, lo que sea. Entonces, el gran beneficiado, el gran inversión termina siendo el sector privado y tiene que prepararse para eso. Nosotros vamos a empezar, ¿verdad? Pues yo me tomé unos días, pero ahora que estoy de vuelta, primero creo que mi deber era empezar a hablar públicamente, ¿verdad?, de todo esto, pero después quiero hacer varias reuniones con el sector privado para instarle a que ellos se preparen, para guiarles un poco en cómo le podría beneficiar y bueno, del Ministerio de Economía vamos a trabajar muy de cerca con el sector privado de tal manera que ellos sean los grandes beneficiados de este grado de inversión que Y tenemos. en esa captación, ministro, de oportunidades, nos decía el fin de semana, hablábamos con algunos colegas tuyos,
nos decía hay que comenzar a pensar fuera de la caja. Siempre Paraguay estábamos acostumbrados a proyectos de 5, 10, 15 millones y realmente los tickets de estos grandes inversores de afuera están hablando del piso de 50 para arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, pensar en proyectos que nazcan del sector privado con esos volúmenes aprovechando esta coyuntura, ¿crees que eso es posible y eso es lo que se va a apuntar? Claro, pero ahí justamente es lo que te digo, no pensemos solamente en nuevos proyectos, pensemos en los proyectos que ya están acá, que valen más de 50 millones y que se pueden abrir al capital extranjero, que va a estar interesado en abrir. Digamos, cualquier banco te vale 200, 300 o 400 millones de dólares. Claro. Abrir, por ejemplo, la participación de esos bancos, van a tener una captación enorme, mucha gente interesada en eso. Entonces, a eso me refiero, no solamente inversión nueva, sino que las empresas de acá estén preparadas para abrir el capital básicamente y entonces beneficiarse de los potenciales inversionistas que van a venir afuera. Hay que estar preparado para eso y pensar ahí fuera de la caja, no en el proyecto chico, sino pensar en fuera de la caja de que, bueno, ahora ya no es más mi empresa 100%, tengo que estar dispuesto a abrir 30, 40% de O sea, los volúmenes son radicalmente distintos a partir de ahora. Van a ser radicalmente distintas y si seguimos haciendo bien las cosas y nos viene una ratificación por otra calificadora, van a ser mayores aún. Entonces, todo esto es un proceso, pero creo que esta fue una señal muy fuerte que ya abre la cancha para nuevos jugadores. Y ahí mencionaste algo que quería preguntarte también, porque algunos colegas tuyos también mencionaban que tradicionalmente lo que ocurrió en las calificaciones de los países de la región es que no pasó mucho tiempo después de que vino la ratificación de las otras calificadoras, más o menos 6 meses, máximo un año. ¿Consideras que ese fenómeno eventualmente se puede repetir en Paraguay? Vuelvo a la respuesta que te había dado aquella vez, yo no me obsesiono por lo que vaya a venir, o sea, si seguimos trabajando bien van a venir. Ahora, dada la experiencia que tenemos siempre, la secuencia es Moody, Fitch y Standard & Poor's. Claro. Ya tiene, e incluso cuando, una de las señales que tal vez mucha gente no vio, es que cuando Standard & Poor's nos sube la calificación finalmente, esa también produce un efecto empuje con la barriga para las otras calificadoras para que suban, porque cuando Standard & Poor's se equilibra con las otras, siempre hay una presión para las otras que vayan incluso un poco más adelante. ¿Verdad? Entonces fue una buena señal cuando Standard & Poor's nos subió. Eso para nosotros, la lectura que dimos es ahora las otras van a estar presionadas para subir. Ahora es la expectativa, eventualmente. Eventualmente, pero ellos están viniendo ahora en septiembre y lastimosamente me enteré de que cambian al analista, ¿verdad? Que lo conocía desde hace mucho tiempo, incluso cuando yo estaba en el sector privado teníamos muy buena relación, pero de nuevo, sigamos haciendo las cosas que hicimos bien, hablemos de los problemas que tenemos porque eso nunca nosotros dejamos hablar. Este no es el país perfecto, como todo país tenemos ventajas y desventajas, beneficios o problemas, pero tenemos que atacar los problemas que estamos haciendo. La cuestión de corrupción es un problema, pero tenemos el plan nacional, la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Entonces hablemos de todo eso y bueno, sigamos convenciendo a esa gente de que realmente amerita que seamos gran inversión. Ayer en la reunión de ministros le mencionaste al presidente de que este es un gobierno de reformas, ¿verdad? Y de hecho las han hecho bastante en un año, ¿verdad? La cuestión de la unificación con DENIT y varios otros proyectos, incluso que ya están ahora ya apuntando a comenzar a operativizar lo que es la superintendencia de pensiones. Algo que me mencionó el viceministro Chariotti es que estaban pensando también en el diseño de un nuevo o una modificación de la ley de alianza público-privada. Así mismo. ¿Cómo están avanzando con eso? Bien, yo creo que estamos esperando los últimos comentarios del MOPC y después ya estaríamos presentando eso. ¿Eso cuándo se presentaría? ¿Tienen alguna estimación? ¿Próximos meses? Déjame quitar la ley del servicio. Sí, no, eso yo creo que en un plazo de un mes tendríamos que estar metiendo en el plazo de un mes. Y cambia mucho, porque, a ver, las APPs, tenemos una excelente experiencia con la Ruta 2 y 7, pero como que demasiado tiempo ha pasado para que haya otro proyecto bajo esa figura. Mira, estuvimos trabajando y a lo mejor no se dieron cuenta que con la misma ley, por ejemplo, los procesos están mucho más simplificados. Antes estaba descentralizado en términos de Ministerio de Hacienda y Secretaría Técnica de Planificación. Una de las razones por la cual metimos, entre otras cosas, era justamente la ley APP era bastante ineficiente o demoraba mucho porque había dos equipos pensando distinto. Ahora tenemos una cabeza y ambas mueven más. Pero nos dimos cuenta de que faltaban pulir incluso más allá en la parte de los procesos. No era solamente una cuestión del decreto reglamentario, que ya quitamos un decreto reglamentario nuevo para las APP. Una de las cuestiones que nos preocupa es
la gente piensa APP solamente cuando el Estado vaya a llamar. Y el Estado sí, todos estamos ocupados y pensando, y Claudia piensa en qué rutas hacer, pero no siempre nos damos cuenta de otros emprendimientos que se podrían hacer. Entonces, esta parte que se llama iniciativa privada, que también es APP, esa parte es la que se va a fortalecer y se va a hacer mucho más fácil con la nueva ley. O sea, podría venir, así como creo que incluso se entrevistó con el presidente de la República, un gran inversor del sector aeroportuario y decirle, mira, tengo este proyecto para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi, y esta nueva ley podría ayudar a una herramienta que nazca desde el sector privado para acelerar. En este caso, la APP del aeropuerto, tenemos la esperanza y ya se están en negociación de que sea un acuerdo gobierno a gobierno, ¿verdad? Que en este caso va a ser con Emiratos Árabes. Es APP, pero en realidad está bajo la figura acuerdo gobierno a gobierno. Pero de todas maneras es más o menos eso. Digamos, hay una empresa que está interesada, porque en serio vino uno, de que quería hacer un enganche desde Luque hasta Ruta 2, más o menos por arriba, ¿verdad? Una vía rápida y va a ser APP. Es una iniciativa privada que nosotros no veíamos. Y eso puede ser, por ejemplo, una iniciativa. O, no sé, una Costanera 3, y entonces ellos cobran un peaje. O tren de cercanía, no sé si eso se está... El tren de cercanía tiene la figura de acuerdo gobierno a gobierno con Corea. Y eso ya salió en la ley. Para el aeropuerto queremos hacer acuerdo gobierno a gobierno con Emiratos, y va a tener que salir una ley seguramente después. Pero después cualquier otro tipo de obra que se autofinancie, porque yo al sector privado le dije, vengan. Ahora, no me vayas a pedir de que yo te pague, ¿verdad? Porque, si vos me traes una obra que no tiene costo financiero para el Estado, yo voy a apoyar para que se te dé la concesión. Ahí la figura sería concesión, entonces no... Porque la APP creo que tiene una contrapartida. Sí, claro, pero bueno, yo siempre exagero, ¿verdad? No te voy a dar nada. Siempre dame que no sea tan caro, te doy un porcentaje, pero que no sea tan caro. Claro. Entonces eso es lo que estamos buscando y queremos buscar con la nueva ley de APP. Pero asimismo, como vos decís, hay muchas cosas que nos falta. Caja fiscal, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos entre todos. Salen más de 150 millones de dólares por año de impuestos que se está yendo. Y eso no garantiza siquiera que en años siguientes... ¿Y esa ley de reforma ya también tienen el borrador armado o todavía no? La ley de la caja fiscal ya se tienen varios borradores anteriores, pero lógicamente vamos a tener que actualizar el cálculo actuarial, ¿verdad? Porque es muy diferente haber hecho una estimación de cuánto se necesita ajustar los parámetros 10 años atrás, que es lo que es ahora. Entonces tenemos que volver a hacer eso y tenemos que ver qué sale. El viernes, cuando mirábamos el dato del IMAE, yo resaltaba en mis redes, y después lo publicamos incluso el lunes en 5 días, de que después de casi 2 años el sector de la construcción volvió a crecer. Y en gran parte entiendo yo que creció después de que se honraron las deudas con el sector, y creo que hay ahora una nueva dinámica también de pagos con el sector de la construcción. ¿Cómo están en ese ámbito de cumplimiento, de evitar ese problema que tuvimos? Vamos bien, justamente ayer digamos, la reunión de gabinete, cuando pregunta cada uno de nosotros, hablábamos de 2 logros o 2 cuestiones que me parecían importantes. La primera que mencioné fue la cuestión del reordenamiento fiscal. Eso permitió muchas cosas, se les pagó a ellos, se movilizó mucho, y con eso también incluso en la parte de medicamentos se redujeron los precios. Entonces, para mí fue muy importante esta ley que permitió el pago de todas estas deudas atrasadas, y lógicamente eso da mayor confianza al sector privado. A pesar de que seguramente los otros ministros van a mostrar celos, te tengo que decir de que Claudia Centurión es la única que no tiene, digamos, un plan de caja. Ella tiene abierto exactamente su presupuesto, de tal manera que se ejecute mucho más dinámicamente toda la parte de obras. Entonces, nosotros hemos abierto, porque cada ministro, aparte de su presupuesto, se le corta, tiene su plan de caja mensual. Claudia tiene habilitado totalmente de tal manera que se pueda justamente generar, y creo que se están viendo los primeros resultados con respecto a esa liberación del plan de caja del Ministerio de Obras Públicas, porque está empezando a ser mucho más dinámico eso. Ahora, tenés esto liberado porque también tenés un crecimiento extraordinario en la recaudación. Lógicamente, claro, todo viene dentro de lo que es digamos, el equilibrio fiscal. Nosotros tenemos que ser responsables con la infraestructura, pero muy responsables con la cuestión del equilibrio fiscal. Tenemos un objetivo, 2.6%,
Nosotros estamos bien en eso. Si te fijas, los últimos números del déficit fiscal son 3, de 12 meses, Sí. 3,2, 3,4, 3,3% del PIB. Se estabilizó ahí, pero el punto que tenemos es en el mes de diciembre del año pasado, pagamos alrededor de 1,1, 1,2% del PIB en términos de deuda, cosa que no se va a repetir este año. Por tanto, ese 3,2, 3,1 fácilmente te va a bajar al 2,6. Y ahí te cambia, porque creo que el 2026 está en El 1,5. Claro, el 1,5 que es el plan de convergencia, pero eventualmente, si seguimos a este mismo ritmo, ¿podría eso adelantarse o se mantienen en esa fecha? No, yo me mantengo. Yo no quiero, vos sabés que esa pregunta me lo hicieron en una reunión en Washington, gente que estaba en un evento, si podríamos tener sorpresa. Y yo le dije, no, yo no quiero. Si sale un poco por debajo, sale un poco por debajo, pero yo no voy a prometer acá de que sea 2,4 o 2,3. Yo me mantengo con 2,6. Las recaudaciones y los gastos van a ver. Porque una cuestión importante que estamos viendo, tan importante como es esto que es el superávit total, el superávit operativo. ¿Qué quiere decir eso? Ingresos menos gastos, en donde en la parte de gastos no tenemos la parte de inversiones. Después de mucho tiempo, eso tenemos un superávit. ¿Qué quiere decir? Me sobra plata y con esa plata yo puedo por lo menos financiar parte de las inversiones. Nosotros, aparte de la convergencia fiscal al 1,5, queremos llegar a la situación que se dio razonablemente entre el 2013 y 2018. ¿Superávit o no? ¿Qué significaba? 3% de gasto en gasto de capital, pero solamente 1,5% financiado con endeudamiento. El otro 1,5% financiado con impuestos. O sea, lo que te sobraba de los impuestos una vez que tenías gastos corrientes. A esa situación, ese es otro plan de convergencia que tenemos, por supuesto ya es un poco más complicado que la gente entienda, pero está en nuestra cabeza generar de nuevo ese superávit operativo que se llama, es decir, que sobren ingresos una vez que hayamos gastado los gastos corrientes para que podamos financiar parte de los gastos de capital con los impuestos y no solamente con la parte de endeudamiento. Y hablando de endeudamiento, creo que está 38% o es la deuda. O sea, 39,3 creo que es el último número o algo así. No está por ahí. Pero creo que el Fondo Monetario, Banco Mundial, hablaban de que la frontera era el 40%, era como lo manejable. ¿Ustedes se van a mantener, o sea, llegamos a ese techo y nos mantenemos ahí o esta nueva coyuntura nos va a permitir bajar? ¿Qué están pensando? Varias cuestiones respecto a eso. Sí, hay otro estudio que te dice no es 40, 45, 50, pero tengo que tener cuidado porque si no la gente va a creer que quiero subir y no es mi intención. Segundo, la cuestión de cómo vemos nosotros el endeudamiento con relación al PIB. Nosotros vemos de que en la medida en que vaya bajando el déficit, ¿verdad? Convergiendo el 1,5, y en la medida que la economía se mantenga con un crecimiento fuerte. Y tercero, en la medida que Estados Unidos normalice su política monetaria, con lo cual las tasas de interés van a bajar también y parte de la deuda que tenemos está atado, ¿verdad? Principalmente con multilaterales, está atado a esa tasa de referencia. Eso va a hacer de que luego de un pico empiece a bajar. Nosotros vemos de que a partir del 2026 eso empieza a bajar, así como están las cosas. Y por último, cuando la gente me pregunta, la deuda, pero me acaban de otorgar una medallita que dice grado de inversión y justamente ¿qué significa grado de inversión? Que vos no tenés problema de deuda, porque eso es lo que significa, que vos tenés una capacidad de repago de la deuda y que la posibilidad de que entre en un default es muy pero muy baja. Entonces tenemos que ser consistentes entre festejar el grado de inversión y no preocuparnos por la deuda, porque ya nos están diciendo las calificadoras, deuda no es un problema contigo. Una última, ministro. Yo vi que tenías una opinión dispar con el presidente del Banco Central respecto al crecimiento. Vos, recuerdo que en algún momento me hablaste de que veías un cerco al alza. El Banco Central, como siempre, tiene una visión un poco más prudente. Yo me tuvieron 3,8. Con los datos ya cerrados primer semestre, ¿se puede hablar de que ese 3,8 puede ser más alto o crees que la posición de... Vos sabés que gané un rico asado el año pasado, porque yo le dije vas a quedar por encima. Y quedó por encima, quedó marginalmente, claro, ganamos. Y este año vamos a ganar nuevamente. Si vos te fijas lo que fue el IMAEP, olvídate del primero, el segundo está creciendo a un ritmo de 5%. El acumulado es 4,4, pero el segundo trimestre es 5,5. Con el peor momento de Itaipú, ¿verdad? Porque el segundo
trimestre de Itaipú o de generación de energía fue mucho peor que el primero. Ahora nosotros estamos viendo de que la generación de energía no se va a normalizar como ellos esperaban, pero va a llegar mucho más cercano a lo que ellos esperaban. Creo que la generación se estaba estimando en 72.000 millones y ahora ya hay un piso de 68.000, 69.000 millones, 69.000 megawatts. Creo que va a ser la generación de Itaipú, con lo cual va a caer, pero no va a caer tanto como ellos estaban esperando. Bueno, habiendo dicho esto, si vos quitas eso, ¿verdad? Itaipú siendo malo, pero no tan malo como se espera, toda la otra parte está creciendo a más del 6%. Y de hecho, si te fijas, me apasiona, pero a veces es aburrido para la gente, pero vos sabes que el PIB está dando por encima de lo que es la consideración del IMAE. O sea, fíjate lo que fue el primer trimestre y el PIB finalmente terminó por encima, casi 0,5 por encima. Es decir, si vos te fijas el primer semestre y ocurre lo mismo, va a ser más alto que el 4,4 que estamos diciendo. O sea, pero al final Entonces, al final le dicen, pero ¿cómo haces para que del 4,4 te baje al 3,8? Tiene que haber un escándalo, no tiene sentido, ¿entendés? Claro. Todo ese ejercicio me encanta a mí hacer, es simple, es con el Excel que lo hago y bueno, no tengo más pelo de la experiencia, ¿verdad? Pero yo creo que gano un asado nuevo. Así que el año que viene vas a ver que... O sea, el sesgo al alza se mantiene. Se mantiene. Yo no digo que vamos a crecer al 7, claro, pero yo creo que vamos a estar por encima del 4. Encima del 4%. Sí. Es una buena noticia. Sí, así mismo. Pero vamos a ir trabajando para que eso realmente, no solamente tengamos un buen número en los reportes del Fondo Monetario, de las calificadoras, etcétera, sino que le llegue realmente a la gente, porque la gente está preocupada con trabajo, sigue preocupado no con la inflación, sino con el precio alto. Hay que acordarse, inflación es continuidad de que sigan subiendo los precios. Los precios subieron alguna vez, ya no suben más, pero siguen siendo caros. Claro, Entonces, quedó ahí arriba. Claro, quedó arriba. Entonces necesitamos trabajar en muchas cosas para que le llegue a la gente. Ministro, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos. Bueno, con esto cerramos entonces la entrevista, el diálogo que teníamos con el ministro de Economía y Finanzas, hablando un poco de los grandes desafíos que tiene la economía de nuestro país después de haber alcanzado el grado de inversión y bueno, las proyecciones que hay para el cierre de este 2024. Con esto cerramos.